En este vídeo vamos a presentar dos ejemplos, dos programas completos que calculan el tamaño de un fichero y realizan la copia de un fichero en otro. En este caso, el fichero que va a procesar es un fichero que contiene o que puede contener información binaria. Y bueno, estas dos versiones o estos dos programas eh, ya los trabajamos anteriormente, pero con flujos de texto. La primera versión, el primer programa que calculaba el tamaño, leía carácter a carácter y cada vez que era posible leer un carácter sumaba 1, una variable contadora, y eso nos daba el número total de caracteres, en definitiva el tamaño del fichero, porque al ser un fichero de texto, el número de caracteres coincide con el número de bytes del fichero. En la segunda versión, la copia, cada vez que era posible leer un carácter de un flujo de entrada, lo depositaba en un flujo de salida asociado a otro fichero y de esa forma realizaba la copia de un fichero de texto en otro. Ahora utilizaremos flujos binarios y eso nos permitirá procesar ficheros tanto de texto, con lo cual esta versión es equivalente a la anterior para ficheros de texto, pero también nos permite trabajar con ficheros binarios. Bien, el primero nos va a calcular el tamaño tanto en bytes como en kilobytes de un fichero, independientemente de cuál es su contenido. Utilizaremos un flujo binario y utilizaremos un buffer de un tamaño tan buffer. El buffer, en este caso, observe que es un buffer bastante simple. Se trata de un buffer, es un array de caracteres. Cada carácter o cada byte del fichero de entrada se copiará en un carácter de este array, de este buffer. El buffer tiene un tamaño 1024, cual es un tamaño adecuado para el tamaño del bloque de entrada y salida. Pero bueno, esto forma parte de los contenidos de otra asignatura. Pero en fin, puede utilizar tamaños múltiplos de 512 y el resultado será mejor que si no utiliza estos tamaños. Bien, en definitiva, utilizaremos este buffer, un array de caracteres, y el flujo de entrada le vamos a llamar FI. La variable sum llevará la suma, el total de bytes leídos que coincidirá con el tamaño del fichero. Bien, el programa recibirá como un argumento el nombre del fichero del que queremos procesar y lo primero que va a hacer es abrir el fichero, asociar el flujo al fichero, pero observe, añadiendo a la instrucción de apertura un nuevo argumento que indica que ese flujo se va a procesar en modo binario. Utilizamos iOS .binary y procesaremos ese flujo en modo binario. Bien, una vez abierto el fichero y asociado a este flujo binario, el procesamiento se va a realizar leyendo bloques de 1024 bytes del fichero y copiando esos datos leídos al buffer. Utilizaremos la instrucción read, como ve aquí. Esa instrucción read, recuerde que requería dos argumentos, una dirección de memoria, aquí la tiene, buffer. Escribir buffer equivale a escribir la dirección de buffer de 0, con lo cual está correctamente escrito, y el número de bytes que vamos a leer, que son 1024. En cualquier caso, debemos indicarle a la instrucción read la dirección de un dato de tipo char. En este caso, indicamos de forma explícita, haciendo este casting dinámico, que se trata de la dirección de memoria de un dato de tipo char. Bien, ya y esta lectura se encuentra dentro de un ciclo while, de forma que mientras sea posible leer 1024 bytes, ¿vale?, se va a ejecutar la instrucción de suma que aparece aquí. Bien, fijémonos en la primera lectura. Se va a realizar sobre un fichero de 2050 bytes. Este es el fichero se llama datos. Los bytes numerados de 0 a 2049, el fin del fichero. El fichero recién abierto tiene su posición activa en el byte 0 al principio del fichero. Y este sería el array con 1024 casillas. La variable sum vale 0. Esta es la situación, recién abierto el fichero, antes de proceder a la primera lectura.
cuando se realiza la primera lectura, y eso se realiza en el ciclo while, se intentan leer 1024 bytes. Por lo tanto, los primeros 1024 bytes se copian tal cual están en el fichero, en la misma secuencia de ceros y unos, sin realizar ningún cambio, ninguna interpretación. Si se realizara de un flujo de texto, el contenido, que sería texto, se convertiría al tipo leído en memoria. En este caso es una copia literal tal cual están en el fichero. Bien, ¿cómo es posible? Ha sido posible leer 1024 bytes, la variable sum se incrementa y pasa a valer 1024. Primer bloque. Segundo bloque. Intentamos leer de nuevo 1024 bytes, los 1024 siguientes, y como es posible realizar la lectura, esos 1024 bytes se copian en buffer. El valor antiguo de buffer es sustituido, realmente observe que no lo hemos procesado, no nos interesa el contenido, simplemente nos interesa saber cuántos bytes podemos leer. 1024 más 1024, 2048, aquí lo tenemos. Observe que detrás de cada lectura, después de cada lectura, la posición activa del fichero se adelanta automáticamente. Empezaba en el byte 0, después de leer los primeros 1024, observe que la posición activa pasa a ser la 1024. Después de la siguiente lectura pasa a ser la 2048. La posición activa siempre indica cuál será el siguiente byte que se leerá en la siguiente lectura. Bien, ya vemos que para la siguiente iteración del ciclo while no será posible leer 1024 bytes. Veamos qué ocurre. En la siguiente lectura, al pedirle 1024 bytes, no es posible leer 1024 bytes porque se encuentra la marca fin de fichero. Se activan evidentemente las banderas EOF-bit porque se ha alcanzado el fin del fichero y también la bandera fail-bit porque no se ha podido leer 1024 bytes. Pero sí se han podido leer los 2 bytes que nos quedaban restantes, que se copian en las dos primeras casillas de buffer. Por lo tanto, en este caso ya no se ejecuta la instrucción de suma y se acaba el ciclo while. Hemos pedido 1024, hemos podido leer 2 bytes. Bien, para eso ahora deberemos tener en cuenta que hay una función, que es la función gcount, que nos puede decir cuántos bytes se han podido leer. Recuerde que sí los hemos podido leer y están aquí. Bien, por lo tanto ahora pediríamos cuántos bytes hemos podido leer, gcount sobre el flujo fi, 2, ese valor 2 se sumaría al valor de la variable sum y por lo tanto se actualizaría la suma y a continuación se cerraría el flujo. Hemos podido leer 2 bytes, teníamos leído 2048, finalmente la variable sum, se actualiza con 2050. Ya simplemente nos faltaría mostrar el resultado, que sería que en estas dos instrucciones, indicando cuántos bytes se han leído y cuántos kbytes, dividiendo por 1024, se han leído. El segundo ejemplo combina lectura con escritura. La lectura se realiza exactamente igual que acabamos de explicar, solamente que ahora, una vez leído el contenido de un fichero y copiado en un buffer, esos valores leídos se copiarán en otro fichero, en este caso en un buffer de salida, también binario. Pues el programa será el programa que copia contenido de fichero. Bien, por lo tanto, seguimos utilizando un buffer, en este caso observe que se trata del mismo buffer, del mismo tamaño, y ahora tenemos dos flujos, un flujo de entrada y un flujo de salida. Ambos flujos, como puede ver, se abren en modo binario, uno para lectura y el otro para escritura. Eso nos permitirá leer con fread en este flujo y escribir con frwrite en este otro. Bien, pues observe cómo el ciclo que utilizábamos en el anterior programa se vuelve a utilizar aquí. Mientras sea posible leer 1024 bytes, básicamente es lo que dice aquí, antes sumábamos 1024, o sea, tan buffer a la variable suma. Ahora lo que hacemos es escribir en el flujo de salida el contenido de buffer, que son 1024. O sea, mientras sea posible leer 1024, escribimos 1024 y eso se realizará mientras sea posible leer bloques completos. Evidentemente, el último bloque posiblemente no sea capaz de leerlo completamente. Sería una casualidad.
Y en ese caso, el último bloque, como puede ver aquí, una vez que fracasa la lectura, fracasa entre comillas, en el sentido de que lee los bytes que quedaran en el fichero de entrada, pero no los llega a escribir. Bien, pues en ese caso, después del ciclo while, escribiría en el flujo de salida tantos bytes de buffer como haya podido leer. Recuerde que el número de bytes leídos lo conseguimos a través de la función gcount. Por lo tanto, una vez escrito el último resto, la última parte, se cierran ambos flujos y hemos terminado. Con lo cual hemos conseguido copiar el contenido de un fichero. Como ejemplo, podemos utilizar el mismo fichero que teníamos antes. Una vez abierto, la posición activa es 0, tenemos el buffer 1024 y el fichero resultado, aquí lo tenemos, inicialmente vacío. Cuando se abre un flujo de salida, ese flujo o el fichero asociado a ese flujo queda vacío. Aquí lo tenemos. Bien, después de leer los primeros 1024 bytes, esos 1024 bytes pasan al buffer y recuerde que la instrucción que se realizaba dentro del ciclo while es copiar el contenido del buffer en el flujo de salida. Por lo tanto, estos 1024 pasan a buffer y a continuación de buffer a el fichero de salida. En la siguiente iteración se leería el segundo bloque de 1024 bytes, se copiaría en buffer, esto es lo que hace la instrucción fread, y a continuación, ya dentro del ciclo while, esos 1024 bytes se escribirían en el flujo de salida. Esto es lo que hace la instrucción write. Ya tenemos 2048 bytes leídos y escritos. Y en la última iteración, en el último intento de realizar una iteración completa, se intentan leer 1024, no se pueden, pero se leen 2, y estos 2 bytes que se han leído, ya una vez superado el ciclo while, con la instrucción que estoy marcando ahora, se escriben esos 2 bytes leídos en el flujo de salida. Por lo tanto, estos 2 últimos bytes se escribirían y como puede ver ya tenemos una copia exacta del fichero de entrada en el fichero de salida. Con lo cual puede ver que el procedimiento es muy simple, muy sencillo y evidente. Y lo que es importante que tenga en cuenta, los dos programas que hemos presentado para nada procesan el contenido del fichero. Simplemente utilizan la memoria como un almacén intermedio sin procesar en absoluto cuál es su contenido. Se lee y se copia o se lee y se suma, sin más. Bien, nos faltan por ver un ejemplo más y con esto daremos por cerrado el procesamiento de flujos binarios.